Bueno, amigos, bienvenidos a Aprendiendo en lo Profundo, donde arrancamos este 2026 con el capítulo 10 de nuestra serie de teoría estocástica de portafolios. Este, Obviamente vamos a seguir con la bibliografía recomendada, que es la de Stochastic Portfolio Theory and its Application to Equity Management, que es de la autora Lisa Bonet, que es exactamente el mismo libro que venimos siguiendo en todas las clases, salvo la primera, creo, que es donde estamos basando todos estos videos. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar una nueva. Seguimos con el capítulo 2, creo que hoy lo vamos a terminar, me parece, pero entramos en una nueva, vamos, sección, ¿sí? Donde el objetivo que vamos a tener eh, en esta sección es, em, los objetivos que son es introducir técnicas de optimización de portafolios, ¿sí? Es decir, vamos a aprender a optimizar portafolios dentro de lo que es esta teoría, la teoría estocástica portafolios, o SPT por sus siglas en inglés, Stochastic Portfolio Theory, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la optimización de portafolios está en el núcleo de lo que sería el equity management moderno, ¿sí? Y aparte, este es uno de los temas centrales del libro, eh, este que estamos siguiendo nosotros, ¿sí? Bien, vamos a seguir dos enfoques principales. El primero es un enfoque un poco más viejo, ¿sí? Que es el enfoque clásico, digamos. Recuerden que al principio, antes de construir la teoría estocástica, habíamos visto la teoría clásica de portafolios. Sí, bueno, en la teoría, volviendo a la teoría clásica de portafolios, que es la que construyó Markowitz en el 52, vamos a volver a eso y le vamos a dar un enfoque donde vamos a estudiar la media, la varianza, ¿sí? De portafolios, etcétera, de acciones y portafolios. Este, Vamos a aprender a optimizarlo, pero lo vamos a basar en una optimización estática, ¿sí? Porque recordemos que la teoría clásica de portafolios no adquiría una dinámica estocástica, así que tiene solamente componente estática, componente determinista, ¿sí? Y básicamente el enfoque clásico está basado en retornos esperados, las covarianzas, ¿sí? Bien, y la vuelta de rosca que le vamos a dar, eh, acorde a la teoría estocástica, ¿sí? Es que la optimización del portafolio va a estar basada en la dinámica de vuelta estocástica que va a tener los que tienen los portafolios en esta teoría, ¿sí? No va a depender de los retornos esperados y está enfocado, digamos, para el crecimiento relativo y la estructura que tenga el mercado, ¿sí? Bien, entonces repasemos un poquito lo que vamos a aprender a hacer eh, digamos, en esta sección, es cómo elegir un portafolio óptimo, ¿sí? Esto mm, no es una exageración porque, digamos, es cómo se manejan el corazón de las acciones de hoy en día. ¿Sí? Uno va a querer tener un portafolio que sea lo más óptimo posible para no entrar en pérdida. ¿Sí? Bien. Excelente. Bien. Sigamos un poquito. Entonces, ahora vayamos con lo que sería eh, vamos a arrancar con lo que sería la optimización de portafolios, pero en la versión de la teoría clásica de portafolios, ¿sí? Entonces, la idea clásica de optimización de portafolios es algo sumamente simple, ¿sí? Lo que queremos hacer es minimizar el riesgo, ¿sí? Pero tratando de resignar lo menor posible, la menor cantidad de ganancia posible, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a medir el riesgo en la teoría clásica? Bueno, en la teoría clásica se mide el riesgo con la varianza del portafolio, ¿sí? Bien, y esto, digamos, la varianza del portafolio queda matemáticamente como una forma cuadrática, ¿sí? Son pesos, matrices de covarianzas y pesos de nuevo. Es decir,
vamos a tener las volatilidades, ¿sí? Que son eh, las volatilidades, las correlaciones, y eso está todo encapsulado dentro de la matriz, dentro de una matriz sigma, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a pedir? Digamos, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que pedir para empezar a resolver este problema? ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir es que quiero que el portafolio tenga retorno al menos igual al valor, a un valor objetivo alfa cero, ¿sí? O sea que tenemos que pedir que todo el retorno tenga un determinado valor que lo vamos a llamar alfa cero, ¿sí? Bien. Segundo de lo que vamos a pedir es que todo el capital, es que uso todo el capital y la suma de todos los pesos es uno, ¿sí? Por eso pedimos acá que todos los portafolios sean, eh, eh, bueno, me olvidé de ponerlo, pero que sumen todo uno, ¿sí? Y después vamos a poner que no hay ventas en corto, o sea que estamos en portafolios long only. Por eso está esta condición acá de que todos tienen que ser positivos, ¿sí? Bien, entonces con estas restricciones que planteamos acá, el problema queda perfectamente bien planteado. Es decir, tenemos una función cuadrática convexa con restricciones lineales, ¿sí? Bien, ¿cuál es el resultado? Bueno, un portafolio que tiene la mínima varianza posible para ese nivel de retorno. Esto es lo que Markowitz llamó en su libro un portafolio eficiente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a querer minimizar, o lo que Markowitz llama el portafolio eficiente, es llevar a minimizar este sigma pp. ¿Sí? Sigma pp es la varianza. Y recordemos que tenía esta estructura acá. De la suma de igual J hasta N del portafolio pi, ¿sí? Pi, es decir, dentro de un vector de portafolio la componente i y la componente j, y todo esto ensanguchado con la matriz de covarianza, ¿sí? Por eso es IJ con diferentes índices. El pp sería la varianza, porque recordemos, esto es un breve repasito, recordemos que la matriz de covarianza es una matriz y los elementos de la diagonal son lo que se llama la varianza, ¿sí? Bien, y bueno, el portafolio que surge de minimizar la varianza, es decir, esta ecuación que está acá, se denomina efficient portfolio, ¿sí? O portafolio eficiente. Lo puse en inglés porque nada, el libro está en inglés. Y es en el idioma en el que está todo escrito el libro. Bien, vamos a... eh, bien, entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Excelente. Hasta ahora, en lo que vimos recién de Markowitz, el riesgo era absoluto, ¿sí? La varianza del portafolio. Punto. O sea, lo que queremos minimizar es la varianza, ¿sí? Ese es un valor absoluto. Entonces, pero ahora hacemos un pequeño cambio de perspectiva. ¿Qué queremos decir? Yo no quiero minimizar la volatilidad total, ¿sí? Yo lo que voy a querer minimizar es cuánto me muevo con respecto a un benchmark, ¿sí? Un benchmark podríamos decir que puede ser el mismo mercado, un índice, otro portafolio de referencia, otra acción, ¿sí? Lo que uno quiera. Entonces, matemáticamente lo único que cambia es que la matriz, en lugar de usar la covarianza estándar, ¿sí? Va a usar la covarianza relativa respecto a un portafolio de referencia ETA, ¿sí? Al benchmark ETA. Por eso escribimos tau supra ETA con subíndice pi. ¿Mm? Bien, entonces la estructura va a tener la misma pinta. Una función cuadrática, ¿sí? ¿Por qué cuadrática? Bueno, porque aparece el pi dos veces. Cuando aparece pi dos veces está el cuadrado, por más que los índices no sean iguales, ¿sí? Tenemos las mismas restricciones lineales que antes, es decir, que todo tiene que sumar uno, toda la suma de todos los portafolios tiene que sumar uno, y que solamente tenemos portafolio long only, y que tenemos un retorno mínimo garantizado que está relacionado con el valor de alfa cero que nosotros elijamos, ¿sí? Pero ahora conceptualmente el enfoque cambia muchísimo, ¿sí? Porque ahora lo que estamos queriendo minimizar es, digamos, pensándolo, es qué tan errático soy comparado a un benchmark cualquiera, a un portafolio, a otra acción, lo que sea, ¿sí? Entonces, esto es exactamente la lógica de lo que sería la gestión activa de portafolios. No importa solo ganar, sino importa cómo le gano al mercado, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque, bueno, si una acción sube un determinado precio
pero luego el mercado baja, nuestras ganancias no son, digamos, no, no son relativas. Entonces lo que importa es la ganancia relativa, no la ganancia absoluta. Bueno, y este paso es muy importante, porque lo menciona en el libro, porque nos empieza a sacar del mundo de Markowitz puro, ¿sí? Y es como que nos estamos trasladando desde la teoría clásica de portafolios de Markowitz hacia la teoría estocástica. Bueno, esto sería como un paso intermedio, ¿sí? Bien, bueno, esta sería la varianza relativa que vamos a querer minimizar, ¿sí? El tau este. Bien, sigamos. Entonces, ahora, sí, vamos a hacer, vamos a pasarnos a la versión SPT, ¿sí? A la teoría estocástica. Entonces, hasta ahora veníamos optimizando portafolios pensando en el retorno esperado. Pero nos surge una pregunta, que es una pregunta que está en el libro, ¿sí? Es, ¿qué variable realmente gobierna el crecimiento a largo plazo? ¿Sí? O sea, ¿cuál de todas estas variables, la varianza, etcétera, es la que realmente es la que define cómo va a ser el crecimiento a largo plazo de un portafolio? ¿Sí? Bien, y la respuesta es la tasa de crecimiento del portafolio, lo que habíamos definido hace un par de videos, ¿sí? Eso es lo que define qué tan rendidor va a ser tu portafolio a largo plazo, no el retorno esperado, ¿sí? Entonces, en SPT, la tasa de crecimiento no es solo una medida ponderada de retornos, tiene un término extra que es puramente estocástico, que viene de la varianza, ¿sí? Entonces, el riesgo no es algo externo, está metido adentro del crecimiento mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que teníamos un término estocástico, ¿sí? Aparte del término determinista. Entonces, el problema cambia de forma. Ahora, ¿vamos a querer minimizar la varianza? Sí, o sea, queremos minimizar la varianza, pero ahora bajo una restricción de crecimiento mínimo, ¿sí? Esto tiene una consecuencia inmediata casi, ¿sí? Que es que la restricción que queremos imponer, la de crecimiento mínimo, va a dejar de ser lineal, ¿sí? Entonces, es ahora donde ya no podemos utilizar los mismos métodos que habíamos visto antes, porque ya no tenemos una restricción lineal, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es, reordenando un poco los términos, ¿sí? De la varianza, ¿sí? Eh, el problema se puede escribir de una forma equivalente, donde el término cuadrático queda de forma explícita, ¿sí? Entonces, es lo que estamos haciendo acá, con el gamma, ¿sí? Entonces, en ciertos regímenes, este término se puede controlar y entonces volvemos a tener las técnicas de optimización cuadrática, ¿sí? Porque este término ya no es cuadrático, ni este tampoco. Este sigue siendo cuadrático, ¿sí? Entonces, esto es exactamente lo que vamos a querer hacer en la teoría, ¿sí? Bien. Entonces, recordemos que eh, lo que vamos a hacer es este término, ¿sí? A ver, acá. Este término, que tiene dos términos que son no cuadráticos, ¿sí? Que son el pi i, el primer término y el segundo, lo que vamos a tratar de hacer es reescribirlo de alguna forma equivalente para que quede un término cuadrático, ¿sí? Bien. Entonces, sigamos. Eh, a ver. Bien. Entonces, excelente. Bien. Entonces, seguimos, vamos a estudiar un poco más la ecuación esta que estaba acá atrás. Entonces, la interpretación de esta ecuación es que la tasa de crecimiento incluye el retorno local, ¿sí? Y la corrección estocástica, que sería esta, ¿sí? Bien. Entonces, eh, el riesgo y el crecimiento están acoplados, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, bien, ahora de vuelta tenemos una dificultad nueva porque la restricción no es lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que habíamos visto en la teoría clásica de Markowitz, era que tenía un comportamiento lineal. Bueno, pero esto ya no tiene un comportamiento lineal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es formular de forma equivalente la misma condición esta que está acá, el gamma, el crecimiento portafolio, lo reescribimos de esta forma, ¿sí? Porque es mucho más simple
digamos, optimizar esto, ¿sí? Que esto, ¿sí? Bien, entonces, sigamos un poco más adelante. Bien. Bien, ahora vamos a hablar un poco del criterio cuadrático y la restricción cuadrática de lo que sería el tracking error y el growth, ¿sí? Bien, entonces, veamos una motivación, ¿sí? Eh, estos portafolios son los que se llaman los portafolios que tienen el risk controlled, que sería que tienen un riesgo controlado, ¿sí? Y el objetivo es mantener el riesgo bajo versus algún benchmark, ¿sí? Por eso es el relativo, y terminar ganándole al benchmark a largo plazo, ¿sí? Bien, la métrica central que vamos a utilizar, que ya no va a ser la varianza, sino va a ser lo que se llama, en el libro está escrito como tracking error, TE, ¿sí? Que va a ser básicamente la raíz cuadrada, ¿sí? De la varianza relativa. Por eso está el tracking error al cuadrado acá, porque si despejamos el valor del tracking error, nos queda la raíz cuadrada de todo eso que está ahí, de la varianza esa que está ahí. ¿Sí? Bien. Y por lo general, hay una regla empírica que la menciona el libro, que es que el tracking error es aproximadamente de un 2% anual. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Pi, 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 Bien. Entonces, repasemos un poquito. El tracking error lo que mide es cuánto me desvío yo de un determinado benchmark con el que esté comparando. ¿Sí? Em, Entonces, básicamente, el problema lo vamos a reformular de la siguiente forma. Vamos a minimizar la varianza relativa, o sea, el tracking error, ¿sí? Pero imponemos una restricción de crecimiento mínimo. Y bueno, porque acá es donde aparecen los condimentos de la teoría estocástica, ¿sí? Porque el crecimiento del portafolio incluye un término cuadrático que es el mismo que define el tracking error, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Al principio parece que el problema es difícil, porque no tenés un término lineal, pero como el tracking error es chico, porque vimos que es alrededor del 2% anual para una determinada industria, como menciona el libro, este término se vuelve muy chico, ¿sí? Entonces, el problema se vuelve lineal, la optimización vuelve a ser cuadrática y podemos implementar de vuelta esto, ¿sí? Entonces, este es como el punto conceptual mucho más fuerte, ¿sí? Que es que el crecimiento relativo más un tracking error pequeño nos da lo que sería una optimización muy práctica de portafolios, ¿sí? Bien, sigamos un poquito. Entonces, ahora vamos a la maximización de crecimiento del portafolio, ¿sí? Bien, esto un poco de agua. Bien, entonces, hasta acá estuvimos minimizando varianzas, imponiendo restricciones y controlando el valor del tracking error, ¿sí? Pero ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué portafolio crece más rápido en el largo plazo? ¿Sí? Y la respuesta es la siguiente. Si nosotros miramos la dinámica del logaritmo del capital, vemos que se descompone en dos partes naturales, ¿sí? Una parte determinista, que es la tasa de crecimiento, el gamma este, ¿sí? Recordemos que este logaritmo mide el retorno del capital, ¿sí? Y tenemos una parte estocástica, que corresponde a un proceso martingale en inglés, martingala en español, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasa con el proceso este estocástico que define una martingale? ¿Sí? Es que la esperanza es cero. Entonces, cuando tomamos valor esperado, ¿sí? El ruido desaparece, ¿sí? Porque justamente la esperanza de un proceso de martingale, ¿sí? Que está definido en unos apéndices del libro, por si a alguno le interesa, es cero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a querer es maximizar el valor esperado del logaritmo, ¿sí? De z de pi,
es exactamente lo mismo que maximizar la tasa de crecimiento gamma. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de vuelta, la martingala tiene un valor de esperanza cero. Entonces, el problema de optimización que teníamos se reduce a algo muy simple, ¿sí? Es que elegí el portafolio con mayor drift del log capital. Recordemos que el término drift es el término determinista, o sea, el que tenga mayor término determinista va a ser el que eh, tenga mayor optimización, ¿sí? Esto se conecta directamente con que el portafolio óptimo se conecta directamente con el portafolio óptimo de crecimiento, ¿sí? La regla de Kelly, que es una regla que está mencionada en el libro, que no es fundamental, por eso no la puse, y con el numeré de portafolio, ¿sí? Eh, entonces acá es donde la teoría estocástica se pone un poquito eh, más correcta, digamos, que la teoría clásica de portafolios, porque no optimiza retornos instantáneos, sino que optimiza el crecimiento a largo plazo, que es lo que al fin y al cabo queremos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a querer es minimizar riesgo, perdón, minimizar riesgo es una estrategia defensiva, ¿sí? Pero maximizar el crecimiento es algo estructural, es algo mejor, ¿sí? Bien, entonces, eh, excelente. Esto es lo que estábamos hablando recién. El primer término es el drift con el crecimiento y el segundo término es la componente martingala que tiene esperanza nula. ¿Sí? Esto es todo lo que dije recién. Me olvidé de pasar la diapositiva. Bien, entonces vayamos con lo último ya del capítulo 2 y ya con esto terminamos el video, que es que, eh, como las conclusiones, si se quiere. ¿Sí? Bien. En este capítulo, lo que hicimos fue construir ladrillo por ladrillo todo lo que sería la estructura de la teoría estocástica de portafolios, ¿sí? Arrancamos desde lo más básico, que son las acciones, los portafolios, los retornos, ¿sí? Pero una vez que hicimos eso, cambiamos rápidamente, digamos, la pregunta que nos hacemos para construir esto, que es, ¿cuál es el retorno esperado? ¿Sí? Y nos enfocamos principalmente en cómo crece un portafolio en el largo plazo. Y eso nos llevó a poner en el centro al retorno geométrico, ¿sí? Que dicho de otra forma es el logaritmo del capital, que es lo que vimos recién. Entonces, luego introdujimos procesos fundamentales, ¿sí? Que son las covarianzas, varianzas y versiones relativas, y vimos cómo aparece naturalmente el término del excess growth rate, que este excess growth rate no existe en el modelo clásico, ¿sí? En la teoría clásica de portafolios. Un resultado clave fue entender que el retorno relativo no es algo raro, ¿sí? Es un promedio ponderado de retornos individuales, más que un término puramente estructural del mercado, ¿sí? Después analizamos distintos procesos de portafolios, como lo eran los retornos totales, los retornos relativos, los cocientes y finalmente el portafolio de mercado, ¿sí? Cerramos el círculo comparando dos filosofías, ¿sí? La optimización clásica de Markowitz y la optimización estocástica basada en el crecimiento, ¿sí? Donde la diferencia que tienen estas dos es muy importante, y es que Markowitz optimiza el riesgo de forma estática, y la teoría estocástica de portafolio optimiza el crecimiento de forma dinámica, ¿sí? Entonces, con este capítulo, ¿sí? Con este capítulo ya tenemos todas las herramientas necesarias para entender cómo la estructura del mercado y no solo las expectativas pueden generar crecimiento sistemático, ¿sí? Y a partir de acá, lo que vamos a hacer en los siguientes videos es explotar la teoría que construimos, ¿sí? Entonces, construimos ya todo lo clave como para despegar, si se quiere, en los siguientes capítulos, ¿sí? Entonces, bueno, en estas diapositivas puse básicamente un resumen de todas las cosas que estuvimos estudiando, ¿sí? Así que nada, eso sería todo por el capítulo de hoy, ¿sí? Terminamos luego de 8 capítulos, terminamos el capítulo 2 del libro. Este, y nada, en los próximos días vamos a estar subiendo el capítulo 11, ¿sí? De esta serie, en donde ya vamos a adentrarnos
en lo que sería el capítulo 3 del libro. ¿Sí? Hasta la próxima, suscríbanse y déjenos algo, comentarios para saber si les está gustando o no. Hasta luego.